Entonces, la primera referencia bíblica que encontramos con la palabra gozo en la Biblia está en Deuteronomios 28:47. Nosotros vamos a leer a ver qué nos dice Deuteronomio 28:47. El libro de Deuteronomio arranca con las bendiciones a la obediencia, pero justo la palabra gozo no está en las bendiciones de la obediencia, sino en las consecuencias de la desobediencia. Y esta es la primera vez que aparece la palabra gozo. Y la palabra gozo aparece haciendo referencia a lo siguiente. Y dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón, por las abundancias de todas las cosas. A ver, la primera vez que la palabra dice por tanto, o sea, a consecuencia de, ¿sí? Recordemos que esta palabra, como yo decía, era hablada de las consecuencias de la desobediencia. A ver, el Señor nos pide que nosotros a Él le sirvamos con alegría, con gozo. Primero porque Él pagó el precio de cada uno de nuestros pecados. Dice que en esta ocasión dice por la abundancia de todas las cosas. Por no tener gratitud, por no darnos cuenta que Él es el que provee sobre nosotros todas las cosas, desde la salud, la familia, el sustento, el techo, todo lo que es bueno, todo lo que está bajo lo que nosotros podemos vivir, toda esa abundancia, ¿sí? De paz, de felicidad, de salvación, aún de tranquilidad que podamos tener, toda esa abundancia la da Dios. Nuestra vida no sería igual y no estaríamos iguales si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, si el Señor no hubiese sanado nuestras heridas, si el Señor no hubiese sacado raíces de amargura, si el Señor no nos hubiese librado del pecado, todas esas abundancias, riquezas que no son materiales, que son cosas espirituales. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. O sea que el Señor nos demanda servirle a Él con gozo, con alegría, con gratitud, ¿sí? Siendo personas alegres. Dice que con contentamientos, sí, contentos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, primero, para servir al Señor hay que hacerlo con gozo, con alegría, sin importar cuál sea nuestra situación. Esa es la primera referencia que tenemos de gozo, ¿sí? Las consecuencias de no hacerlo con gozo. Y el Deuteronomio detalla muchísimas cosas que son todas contrarias si fuéramos obedientes, ¿sí? Dice, ¿cómo tengo gozo? Es la pregunta. A ver, Marcia, ¿cómo doy frutos del gozo? ¿Cómo logro yo que ya tengo al Espíritu Santo empezar a dar gozo, tener un fruto visible, que yo me sienta alegre, que las personas vean en mí que ya no hay amargura, que ya no hay queja, que ya no tengo el dolor que antes tenía por la vida que me tocó, por situaciones difíciles, sino que el Dios que yo sirvo ha puesto gozo en mi vida? ¿Sí? Porque a veces nos podemos encontrar sirviendo al Señor, pero a veces la amargura, que es lo contrario al gozo, es lo que gobierna nuestra vida. La falta de perdón, raíces de enojo, de situaciones que nos han dolido, pero que aún no dejamos que el Señor no permitimos esa tristeza, la amargura, el enojo, ¿sí? No permite que nazca el fruto de gozo, nazca, que el gozo sea visible en nosotros. Entonces, primero, yo quiero decirte que el gozo lo da el Señor, ¿sí? Nosotros vamos a ir en este momento a Segunda de Crónicas 20:27. Y en Segunda de Crónicas 20:27 nosotros vamos a descubrir algo, que es lo que yo le digo. El título de este punto son 3 de cómo tengo gozo. Sí, el primer punto de cómo tengo gozo es que el gozo lo da el Señor. Tengo 2 versículos para esto. Y dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová le había dado gozo, librándolos de sus enemigos, ¿sí? Entonces, Eclesiastés 2:26. Voy a leer las dos enseguida y luego vamos a hablar al respecto. Dice que Jehová le dio el gozo por haberlos librado de sus enemigos. ¿Y a cuánto el Señor no nos ha librado, sí? Por ahí uno dice enemigo y no hablo de persona, habla de cosas que nos han perseguido a través de nuestra familia, situaciones de acusación, cual sea que vos hayas sentido que el Señor fue el que libró la batalla, ¿sí? Eclesiastés 2:26 dice, haciendo referencia a que el gozo lo da el Señor, dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da. O sea, el hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría,
ciencia y gozo. ¿Sí? Entonces, el hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Son cosas que nosotros podemos pedir si el Señor le estamos agradando. ¿Sí? Entonces, el Señor, la persona que está agradando a Dios con su accionar, con su servicio, en su búsqueda, en su intimidad, aún con el trato para con los demás, el Señor va a dar gozo. ¿Sí? ¿Y cómo da gozo el Señor? El Señor ha peleado muchas batallas por cada uno de nosotros. Y nosotros una forma de reconocer que Él es el que sale a pelear nuestras batallas es cuando nosotros sentimos el gozo de decir, sí Señor, vos esto que estaba afligiendo, esto que me perseguía, esto que me atormentaba, ¿sí? Si yo había tenido como enemistad, conflictos en la salud y eso me había tenido afligido y hoy que soy sana, me gozo en tu salvación, ¿sí? El Señor otorga gozo cada vez que Él nos da una victoria. Otra forma de mantenerme, de cómo tener gozo, punto número 2, es su presencia, ¿sí? Su presencia, por ejemplo, ¿cómo buscamos su presencia? En adoración, en oración, en comunión con Él, ¿sí? El Salmo 16:11 dice lo siguiente. Salmos 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia tu diestra para siempre. A ver, si nosotros buscamos la presencia de Dios, ¿sí? Si nosotros anhelamos estar en comunión con Él, ya sea en adoración, ya sea orando o en comunión constante con Él, dice que nosotros logramos entrar a su presencia a través de la sangre de Cristo, que es la que nos da acceso, y entramos confiadamente, como dice su palabra dice entrar confiadamente al trono de Dios, ahí donde nosotros podemos entrar confiadamente, donde podemos deleitarnos en su presencia, ¿sí? Y cuando vos entras a su presencia hay un fruto que tiene que ser visible, porque dice que en su presencia vos vas a encontrar plenitud de gozo. O sea, si vos vas a su presencia afligido, vos tenés que salir gozoso. Si vos hay algo que te está trayendo amargura, vos tenés que salir gozoso, porque en su presencia está la plenitud que nos permite entender cuál sea el proceso que el Señor, aún en medio de la tristeza, el Señor nos puede traer una palabra de aliento. Aún en su presencia entendemos y descansamos que mientras estamos bajo su amparo nosotros estaremos seguros. Aún en su presencia nosotros podemos entender que Él no nos deja, que no importa cuál sea nuestra circunstancia, Él tiene todo el control. Nosotros en su presencia podemos deleitarnos. Entonces, si vos entras a su presencia, tenés que salir diferente. Tiene que estar esa plenitud de gozo, ¿sí? El punto número 3 de cómo tener gozo lo vamos a encontrar a través de la palabra en Jeremías 15:16. Jeremías 15:16 dice que nosotros podemos encontrar plenitud de gozo, o esto es lo que testifica Jeremías a través de su palabra, ¿sí? Y dice así, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, yo las creí, yo me alimenté de ellas. O sea, yo no solamente la leí, sino que yo la hice verdad en mi vida. Y eso trajo gozo a mi corazón y eso me produjo alegría, me puso contenta. Saber que la palabra, como decía, es sendera de mi vida, es sendero, que tu palabra me trae luz, aunque yo esté afligida, aunque esté en proceso de angustia. Saber que tu palabra infunde en mí aliento, infunde en mí vida. Eso, la palabra, y que vos puedas estar en comunión o entender el propósito de Dios a través de tu palabra, nos va a traer tranquilidad, nos va a traer felicidad, va a sacar la amargura. Entonces, en momentos en el que Satanás quiere apartar de nosotros o quiere robarnos el fruto del gozo, ya sea por tribulación, por angustia o por cualquier tipo de conflicto, si nosotros tenemos palabra, nosotros podemos pararnos frente a la circunstancia, poner ese escudo de la fe y con la palabra hacer retroceder la situación. Ya sea un proceso con nuestros hijos, nosotros poder reclamar, si nosotros tenemos palabra en nuestra vida, vamos a reclamar sus promesas. Señor, mi casa y yo te serviremos. Señor, mis hijos serán enseñados por ti. Señor, papá, que tu bendición alcance mis generaciones, bendice hasta la cuarta. Señor, papá,
Yo sé que tú transformarás, ¿sí? Que tu palabra es la que convierte su alma. Y si yo me aferro a la palabra, ¿sí? Yo me gozo en lo que Dios va a hacer, porque la palabra dice que nosotros tenemos que tener fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo me tengo que gozar por lo que el Señor hará, aunque yo hoy no lo veo, pero yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo como su palabra, me alimento de su palabra y la hago verdad en mi vida, ¿sí? Entonces yo, ¿cómo consigo gozo? En la presencia de Dios, porque el Señor es el que nos da el gozo, ¿sí? Dice que el Señor nos entrega gozo cuando Él nos da victoria. Él pelea por nuestras vidas. Él, cuando ganamos cada batalla, Él pone gozo. ¿Quién no se pone contento cuando, como yo decía, cuando el Señor te trae sanidad? ¿Quién no se pone contento cuando vos ves que cadenas se rompen sobre tu familia? Eso trae gozo, ¿sí? Dice que el Señor, al que le agrada, a Él que le agrada a Él da no solamente gozo, da sabiduría, da ciencia. O sea, cuando vos agradás a Dios, en vos tiene que haber gozo, en vos tiene que haber cambio. No tiene que estar de constante la queja, ¿sí? Porque entonces eso ya no es fruto del Espíritu. Ya el Espíritu, no podemos decir yo soy alimento, ¿entendés? El Espíritu Santo alimenta a mi espíritu para ayudar fruto. Por otra parte, ¿sí? Dice la palabra lo siguiente. Estábamos en Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Si yo tengo la palabra en mi boca, voy a tener gozo y voy a tener fe, y de la abundancia de mi corazón hablará mi boca, como dice Mateo 12:33. La forma de hablar. El árbol bueno se lo conoce por sus buenos frutos, y el árbol malo se lo conoce por sus malos frutos. Y en Mateo 12:33 incluso habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, solo las personas que no tengan el Espíritu Santo, o sea, no van a poder, van a hablar cosas malas, pero aquel que tiene el Espíritu Santo tiene que hablar cosas buenas, y ese hablar cosas buenas es con la palabra. A ver, nosotros, si no portamos palabra, ¿sí? Tampoco vamos a poder manifestar ese gozo que el Señor nos da. ¿Por qué es un fruto? ¿A causa de qué? Puse yo como para guiarnos. Dice segunda de Crónica 20:27. ¿Por qué es un fruto? ¿Sí? Porque a causa de qué nosotros tenemos que tener gozo. ¿Por qué el gozo es un fruto del Espíritu Santo? En segunda de Crónicas 20:27 recién vimos que el Señor nos libra de nuestros enemigos, y a causa de eso Él pone gozo en nosotros. Pero también podemos ir al libro de Esdras. Y en Esdras 6:16 dice lo siguiente. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hicieron con gozo? A causa de que el Señor los sacó de la cautividad. El Señor cuando el Señor pelea, ¿sí? Contra aquellas cosas que se levantan contra tu vida, contra tus enemigos, pero también cuando el Señor te saca de lugares donde vos estabas atrapado, lugares de angustia, de dolor, cautividad en la mente, de cosas que no entendías, cautividad en el alma, de lugares donde no podías salir, de círculos viciosos, de lugares de tortura, de angustia, de tristeza. Si el Señor te saca a vos, ¿sí? Dice que hay una dedicación a la casa de Jehová. Y me llamó mucho esta palabra de cómo dedicar a la casa de Jehová con gozo, ¿sí? Y es justamente, dice, e hicieron la dedicación. ¿Quiénes? Los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas. A todos los que servían a Dios, hicieron la dedicación. Hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. De esta casa de Dios con gozo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dedicar nuestras vidas al Señor con gozo? ¿Cómo podemos servir al Señor? La dedicación tiene que ver, y es necesario tener para dedicación tiempo, amor, el servicio, ¿sí? ¿Cómo yo voy a dedicar mi vida al Señor? ¿Cómo yo voy a dedicarme a la obra del Señor? ¿Sí? Porque la casa hoy en la que el Señor hace morada es mi vida. ¿Cómo yo voy a dedicar? ¿Qué dedicación voy a tener a consagrar mi vida si no lo hago con tiempo, si no lo hago con amor? Si no lo hago, sí, sabiendo que lo hago porque el Señor me sacó de la cautividad. Dice,
todo servicio que yo haga, de oración, de adoración, cualquier área que yo sirva en la obra de Dios, tiene que ser con dedicación, pero alegre. Si yo voy a servir en algún lugar, lo tengo que hacer con gozo, no lo tengo que hacer con queja, no lo tengo que hacer cuestionando al que no lo hace, no lo tengo que hacer con pesar, como que me cuesta, no lo tengo que hacer a la ligera, tengo que tener tiempo, tengo que tener amor. Así sea que me manden a regar las plantas, hacerlo con gozo, hacerlo con gratitud, ya sea que me manden en el horario más complicado a servir a Dios, a abrir la puerta, a limpiar, a estar en la portería, a estar pendiente de una cadena de oración, sin importar el tiempo, yo lo tengo que hacer con amor, ¿sí? Con amor, no con pesar, no con crítica, con cuestionamiento, sino saber que la parte que me corresponde a mí es dedicarle todo mi servicio con amor y con gozo, ¿sí? ¿Por qué más? Yo sé que tengo que dar frutos. Acá habla de la salvación. ¿Por qué más yo voy a dar un fruto de gozo? Primero, porque Él me libra, lo voy a hacer con alegría. Segundo, porque me saca de cautividad, yo lo voy a hacer con alegría. Por eso sirvo a Dios con alegría, me dedico mi vida a Dios con alegría, consagro mi vida con alegría, hago la dedicación de mi templo con gozo, ¿sí? ¿Por qué más lo voy a hacer? Por la salvación, ¿sí? Vamos a ir al libro de Isaías. Del libro de Isaías 12:3. Dice así: sacaréis, voy a leer a través del versículo 2. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras. Y sigue Isaías, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo que el Señor me ofreció mi salvación y Él me sacó a salvación, yo disfruto, ¿sí? De la salvación, de las aguas de refrigerio de su salvación, de los manantiales de salvación que Él tiene vertiendo para mi vida, ¿sí? Donde en la salvación yo puedo disfrutar, gozarme, ¿sí? De saber que Él me escogió, de que ya no estoy perdido, de que ya no estoy muerto, de que Él puso vida en mí, revivió en mí su espíritu. Luego vamos a ver qué dice el salmista en el versículo 51:12, hablando del gozo de la salvación, ¿sí? 51, versículo 12. Dice lo siguiente: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble en mí me sustente. Y antes dice: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, cuando nosotros a veces caemos en un momento en como que sobrevaloramos la salvación que Cristo nos ofrece, una salvación tan grande, un precio tan alto que Él pagó por nosotros. Nosotros a veces en los afanes cotidianos o en los conflictos o en momentos de tribulación nos olvidamos de que Él nos ofrece salvación. Entonces el salmista acá decía: vuélveme el gozo de tu salvación, ¿sí? Que las preocupaciones, que los conflictos, que los desacuerdos, ¿sí? No se olviden que contrario al gozo está el disgusto. Cuando vos no estás contento, no estás conforme, cuando no nada te cae bien, todo es problema de que yo lo haría diferente, esto no me parece. Cuando vos estás disgustado, no estás de acuerdo, ¿sí? Se te está quitando el gozo de la salvación. Y Satanás es muy astuto para venir a robar. Y Satanás, fíjense que la palabra original decía con Gálatas que aquel que no da buenos frutos será echado al lago. Será cortado y será echado al fuego, perdón, no al lago, al fuego. Entonces, Satanás, ¿qué va a querer hacer? Robarnos. Uno dice: ¿qué te puede robar, Satanás? ¿Te puede robar el gozo? Sí, el gozo de una familia, el gozo del trabajo, el gozo de la salud, el gozo de ser salvo. Así mañana el Señor nos viniera a buscar y vos dijera: pero soy joven. Sí, pero el ser salvo, la salvación, un regalo tan grande que el Señor nos da, producto de gozo. Señor, gracias porque a mí me encontraste, y si yo persevero hasta el final, yo te voy a ver un día yo te veré cara a cara, un día yo contemplaré tu hermosura, un día yo ya no tendré dolor, no tendré angustia, sino que en ti, en tu presencia, estará más que satisfecha mi alma, ¿sí? Entonces hay que reconocer que hay muchas cosas que nos puedan robar el gozo, como también saber que un motivo para estar gozoso, un buen fruto, es saber que el Señor nos otorgó salvación, ¿sí? Pero cosas que nos produce el gozo, ¿sí? Por ejemplo, el gozo te trae fuerzas. Entonces, mi aliento en esta palabra, que te voy a leer a continuación,
Vamos a ir al libro de Nehemías 8, versículo 10. Es que vos no estés triste, ¿sí? Que la tristeza no tiene que ser parte de nuestra vida cuando tenemos un Dios tan grande, que Él es el que toma dominio y control de todas las cosas. Miren lo que dice la palabra. Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce. Enviaos porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El Señor leí a través del libro de Nehemías, dice: mira, prepárate, alimentate, hidratate, o sea, hace todo lo que tengas con ser este día para el Señor, pero no estés triste. Porque cuando vos tenés gozo, el Señor te da fuerza, el gozo de Dios, el que vos celebres todo lo que Él ha hecho por vos, con todo lo que hablaba anterior, eso traerá fortaleza. ¿Querés tener nuevas fuerzas? Sentite alegre, sentite feliz, celebra todas las cosas buenas que el Señor va a hacer, porque el gozo de Dios va a ser nuestra fortaleza, ¿sí? El gozo no solo te trae fuerza, sino que el gozo trae vida y trae un regeneramiento, ¿sí? Vamos al Salmo 51, 8. Libro de Salmos. Dice: hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos, y se recrearán los huesos que has abatido, ¿sí? El libro del profeta Ezequiel, cuando habla de los valles, de los huesos secos, dice que dime qué ves, y el profeta le dice: ve un valle de huesos secos, ¿sí? Y el Señor le dice: ¿qué crees tú? No lo dice Ezequiel, lo dice Jeremías. ¿Qué dices tú? Estos huesos vivirán. Y él le dice: tú lo sabes, mi Señor, ¿sí? O sea que el Señor, cuando habla de hueso, no solamente habla de nuestro ser natural, sino de nuestro ser espiritual. Y dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Si en nosotros, sí, podemos compartir con alegría, hazme oír, dice, si el Señor nos permite gozarnos, ¿sí? O escuchar, celebrar a aquellos que van con gozo. Por ejemplo, yo voy a la congregación, ¿sí? Y aunque hay áreas en mi vida que aún no han sido regeneradas, no han sido vivificadas, pero yo, a medida que las personas en la reunión celebran su nombre, se gozan en su nombre, alaban, se encuentran felices, y yo me encuentro en un ambiente de gozo donde celebran al Señor, mi espíritu va a ser regenerado. Dice: y se recrearán, se regenerarán los huesos que has abatido. Entonces, se recrearán, ¿sí? Entonces todo lo espiritual en nosotros, que parecía que estaba muerto, como el valle de los huesos secos, todo eso que parecía muerto, se va a recrear, va a cobrar vida. Hay una versión acá, que yo les voy a leer, dice 8. Me enseñará el broto personal. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado, ¿sí? Entonces, aunque nuestros huesos se recrearán, los huesos que has abatido, ¿sí? Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo a estos huesos que has quebrantado, ¿sí? Dice que todo aquel que oye lo que se celebra con gozo, vas a un lugar aunque vos estés pasando quebrantamiento, tribulación, ¿sí? El producto de la celebración, del gozo que pueda haber en un ambiente, en un lugar de oración, en un lugar donde se congregan, puede traer gozo aún en medio de tu quebrantamiento, aún recreando aquello que parecía que estaba muerto, ¿sí? Entonces, el gozo no solamente trae vida, sino que recrea, ¿sí? Recrea en nosotros, recrea en nuestros huesos, trae una regeneración. El gozo nos da identidad, dice Jeremías 33, 9. Este es un versículo muy conocido por nosotros, porque es uno que lo tenemos de constante en nuestra boca, y dice lo siguiente: Jerusalén será para mí, esperen, acá, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, y me serán a mí por nombre de gozo, ¿sí? Entonces, el Señor, cuando habla de alegría, de gozo, no solamente está hablando de una nueva identidad, ¿sí? Ya nosotros no podemos, dice que en un momento le dijo a Isaías,
vayan y anuncien a que se le quite el manto de luto y se ponga un manto de alegría, un manto de gozo sobre ellos. O sea, el Señor manda a que nosotros tengamos un nuevo nombre. Manda a nuestra circunstancia que en medio de la tribulación nosotros tengamos alegría. Dice, el gozo nos da identidad. Por eso la palabra nos recalcaba al principio que por sus frutos nos van a conocer. Yo podría ser una persona muy amargada por muchas cosas que me puedan estar pasando. Pero sin embargo, si yo encuentro el gozo de la salvación de Dios, el gozo de que Dios ya me sacó de muchas cautividades, el gozo de saber quién pelea con mis batallas junto a mi lado, todo ese gozo sí va a dar una nueva identidad en mi vida. Dice que nosotros le seremos por nombre de gozo, de alabanza, ¿sí? De que todo el tiempo le estemos adorando, le estemos alabando con lo que hagamos, con nuestro servicio, con nuestro nombre, con nuestros labios, sino también por nombre de gloria. ¡Wow! Qué poderoso que el Señor te diga a vos y a mí, ustedes me serán a mí por nombre de gozo, de alegría, de alabanza, de gloria. O sea, yo a ustedes les voy a poner un nuevo nombre, una nueva identidad, ustedes tendrán un nuevo propósito, sus vidas van a cambiar, porque ahora además ustedes no estarán más tristes, no estarán angustiados, no estarán afanados, no se sentirán solos ni abatidos, sino que yo por ustedes ya no van a estar disgustados, disconformes, sino que ustedes van a dar gratitud, van a ser agradecidos por todo lo que yo hice por ustedes, porque el gozo es a causa de quién es Él, de lo que el Espíritu, o sea, cómo nosotros damos el fruto del Espíritu de gozo, porque le conocemos a Él. Mientras más le conozcamos a Él, más nosotros vamos a poder estar en gozo y gratitud, ¿sí? Y voy a terminar con 2 consejos. Primera Tesalonicense 5:16. Estos consejos para que uno entienda, porque seguramente a veces uno no se hace preguntas y dice, ¿cómo voy a estar de constante en gozo con tantas cosas que me pueden llegar a suceder? En primera de Tesalonicense capítulo 5 versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Ese es mi consejo, estás siempre contento, estás siempre gozosa. Sí, Marcia, ¿cómo hago? ¿Cómo hago cuando me siento triste? ¿Cómo hago cuando pierdo un ser querido? ¿Cómo hago cuando no tengo con qué pagar la comida? ¿Cómo hago cuando siento que mis hijos se están yendo? Siento que mi matrimonio no está funcionando. ¿Cómo hago para estar de continuo gozo? Y ahí te voy a pedir que vos vayas a Santiago 1:2. Y Santiago escribe y dice lo siguiente. ¿Sí? Escribe a las 12 tribus, escribe a la iglesia y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, no te pide, el consejo de Tesalonicenses es que vos estés siempre alegre. Acá te dice que estés muy alegre, o sea, que tengas por mucho gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A ver, tener por sumo gozo. Si estás pasando una prueba, estate el doble de contento, porque la prueba de tu fe va a producir paciencia. Y estos también son frutos del Espíritu. O sea, tener por sumo gozo, estar contento, da el fruto de gozo, de que aunque estés pasando prueba, que estés pasando tribulación, eso te va a producir más frutos. Te va a producir el fruto de la fe, te va a producir el fruto de la paciencia, ¿sí? Vas a estar aprobado. Entonces, ¿cómo hago, Marcia, para tener contentamiento en medio del proceso, en medio de tristeza, en medio de pérdida, en medio de soledad, en medio de acusaciones, de burla, de persecución? Sabiendo que tengo que estar el doble de contento. Me pide que estemos, la palabra me pide, Santiago dice, estén el doble de contento, porque esto le dará más frutos, esto le dará más frutos. El entender que cada prueba y cada proceso nos va a dar un crecimiento, hace mirar el proceso y la prueba de manera diferente. El Señor no quiere que vos te ahogues en el proceso, no quiere que vos entristezca, no quiere que estés de luto, no quiere que estés llorando por el proceso, quiere que vos tengas alegría, porque en ese proceso Él te va a dar más frutos, te va a dar crecimiento. Dice, para que seas aprobado, dice, sin que más la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que falte cosa alguna. O sea, el Señor en medio de la prueba, Él te está perfeccionando. En medio del proceso donde vos te sentís débil, Él te se está fortaleciendo en tu vida. Entonces, ¿cómo estar gozoso en medio de la tribulación? En su presencia, con su palabra, sabiendo que Él no te va a desamparar, sabiendo que en medio del proceso, decía Nehemías, no se entristezcáis, sino que el gozo te dará nuevas fuerzas.
te dará nuevas fuerzas para mirar con fe, para avanzar, para tener paciencia de que lo que Él prometió lo va a cumplir, que la obra que va a hacer en vos va a ser perfecta, completa, no te va a faltar nada. Él te está equipando para que vos tengas los frutos del Espíritu, para que Él en toda situación estés aprobado en amor, en fe, en paciencia, en gozo. En gozo. Servir al Señor no es para estar angustiado, no es para estar llorando. Los momentos de gratitud es para testificar. Y si por ahí vos decís, no tengo, es que aún no veo la obra. ¿Cómo voy a gratitud? Lo hago por fe. Señor, yo sé que yo quiero dar gracias a Dios porque mi familia va a llegar. Yo quiero dar gracias a Dios, no porque estoy enfermo, no, voy a dar gracias a Dios porque Él me va a sanar, hoy doy gracias a Dios porque Él me va a proveer, yo doy gracias a Dios porque Él me va a levantar, yo doy gracias a Dios porque Él está regenerando esos huesos abatidos, quebrantados por el proceso, pero Él lo está recreando, Él me está haciendo una nueva criatura, Él está dando vida a mi espíritu, y por eso yo doy gracias a Dios. La gratitud me lleva al gozo, yo tengo que estar alegre. Yo como testifico que el Señor me hizo nacer de nuevo con alegría, con gozo. Por eso yo en este momento oro por tu vida, oro para que el fruto del gozo sea visible, que la salvación sea motivo de gozo, que sin importar por cuál sea el proceso tú estés doblemente gozoso porque va a haber más fruto, que aunque el proceso parezca de muerte, el Señor dice yo regenero ve, júntate donde se convocan, donde alaban, donde se gozan por mi nombre, porque ese gozo yo te haré oír gozo, te haré oír alegría y ese gozo se meterá dentro tuyo y va a regenerar eso que parecía que no dabas más, pero donde hay gratitud, donde hay gozo, júntate con mujeres y hombres que glorifiquen a Dios, que sean felices de servir al Señor. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aléjate de la gente que por ahí le falta la fe, gente quejumbrosa. No te digo que no te juntes más, digo que en momentos en los que vos estás abatido, quebrantado, te juntes con hombres de fe, con hombres que celebren, que sean personas visionarios, que sean personas con una visión amplia, que celebren, diga el Señor proveerá, nos moveremos porque confiamos en su palabra, el Señor, no te preocupes por la persecución, Él nos librará de nuestros enemigos, Él nos sacó de la cautividad, lo seguirás haciendo. O sea, con personas que le crean al Señor, que tengan gozo, que sirvan con gratitud. Trata de que tu servicio siempre sea con amor, que cuando vos vayas a dedicar tiempo, dedicación en tu vida o en la obra del Señor, no haya queja, no sea con resentimiento, no sea acusando a aquel que no viene, no sea cuestionando a aquel que lo hace de manera diferente, ni viendo el error del otro, sino que hacelo con gozo, porque esa es tu parte, ese es tu fruto. Cada cual dará fruto por lo que uno va a hacer. Si dará cuentas por nuestro fruto, no por el fruto del resto. Entonces oro para que en esta hora todo aquello que robaba tu gozo vuelva a tu vida, el gozo de la salvación vuelva a tu vida, el gozo, ¿sí?, de saber que el Señor trae vida, que vuelva el gozo de servirle, que en medio del proceso tú puedas tener una doble, ese sumo gozo, ese doble de alegría, sí, Señor, yo estoy quebrantada, yo estoy pasando proceso, pero sé que tú me salvarás, tu diestra de justicia estará conmigo, tú no desechas al justo, al que le agrada tú le darás gozo, le darás sabiduría, le darás ciencia. Entonces yo oro para que el gozo del Señor empiece a fluir en tu vida, para que vos rechaces y resistas la amargura, saque de vos la tristeza, saque todo aquello que no deja que el fruto del gozo sea visible en tu vida. Yo oro para que el Señor pueda traerte con esta palabra, ¿sí?, un análisis de tu vida y vos digas si estás viviendo en ese pleno gozo que el Señor te está llamando. Oro para que las vendas se caigan. Ora para que haya libertad en tu espíritu y el espíritu de todos los frutos que tenga que dar, para que el fruto del gozo sea en el servicio, sea en tu hogar, sea en tu trabajo, sea en tu adoración, sea en la oración, en el tiempo, con dedicación, con tiempo, sin apuro, sino que el Señor ponga gozo cada vez que llegas a tu presencia, que cada vez que tú te metas en la presencia de Dios te vayas renovado, te vayas con alegría, hayas bebido de las fuentes de la salvación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te entrego esta palabra, sé que dará fruto al 100%, sé que la palabra convierte al alma, y aquellos que, como decían, fui hallado tu palabra y las comí, aquellos que coman la palabra, la crean, me puedan sentir que tu espíritu va a obrar en ellos para dar frutos de gozo,
Señor, frutos de alegría, frutos de gratitud, de contentamiento, que el evangelio al cual tú nos has llamado, esta vida plena, no es para estar angustiado, no es para guardar rencor ni falta de perdón, sino para dar frutos de gozo. Señor, oro para aquellos que están pasando procesos, Señor, súmale el gozo para que los frutos den paciencia, den fe y ellos sean plenos en ti. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú harás en el nombre de Jesús. Amén.